Y es por eso que quisiera leerles en la palabra de Dios, en el capítulo 18 del libro de Génesis, en el versículo 9 al 15. Encontramos aquí una promesa que Dios le estaba haciendo aquí prácticamente a una futura madre que lo llegó a hacer. Prácticamente estaba ya fuera de todo marco lógico que ella pudiese ser mamá. Mas dice el Señor aquí, y ustedes saben a quién me refiero ya, ¿verdad? Sara. Capítulo 18 de Génesis, versículo 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Vamos ahora. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la vida de cada madrecita. Gracias por aquellas mujeres que han de ser madres también. Señor, es un privilegio, pero también está rodeado también de momentos duros, momentos difíciles. Y te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable por tu palabra el corazón de cada una. En el bello nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Al escuchar ustedes esta música se van a dar cuenta cuál es el título o el tema de este mensaje. La madre con una misión imposible. Creo que ninguna de las que están acá, en el momento que llegaron a un altar, donde se unieron en matrimonio con su esposo, todos pensaron que todo iba a ser muy bonito, que iba a sonrisas, nunca iba a existir ni riesgos ni peligros, pero en el momento que ustedes entraron en esta hermosa misión, se dieron cuenta que había momentos de aflicción, de lágrimas, de suspenso también. Probablemente tenemos aquí algunas madrecitas que pensaron que su vida matrimonial no iba realmente a perdurar. Pensaron que aún la vida con su esposo iba a ser algo imposible, pero hasta aquí han llegado con la ayuda del Señor. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, podemos decir las palabras del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que por eso que vamos a meditar bajo este tema, la madre con una misión imposible. Pero con la ayuda de Dios sabemos que todo es posible. Vemos que Dios realmente tiene un sueño y Dios tiene el sueño de tener una gran familia. Por eso lo vemos desde el libro de Génesis, a partir del capítulo 1, dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque Dios quería compartir con cada uno de nosotros como miembros de una familia. Por eso vemos que Dios tomó a Abraham y a Sara para formar una familia espiritual. Y además de eso, por eso que Dios le dio a la nación de Israel un territorio a través de Josué para poder establecer y desarrollar esa familia de la fe.
Por eso que en el Salmo 74, versículo 2, dice la palabra de Dios. Y luego en el Salmo 127, Salmo 74, 2 dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempo antiguo, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Tribu de tu herencia, la nación de tu herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Dice el Salmo 127, dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Vemos entonces que los hijos realmente son herencia de Dios. Y eso es lo que Dios desea, que Dios quiere compartir con una familia. Por eso la palabra allá en Efesios, en el capítulo 2, versículo 19, la palabra de Dios también nos habla acerca de la importancia de esa familia espiritual. Dice así la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, oiga esto, de la familia de Dios. Cuando Dios llamó a Sara y a Abraham, lo llamó con una misión familiar. Cuando usted se unió a su esposo, estimada hermana, estimada amiga, a partir de ese instante, Dios tiene un propósito con su vida, con propósito con los hijos. Pero en el caso de Sara, como así ha sucedido también con la experiencia de muchas de ustedes y otras personas más, han venido a través de momentos bastante complicados. Y es por eso que vemos aquí a esta pareja, Abraham y Sara. Estamos hablando de una pareja ya de ancianos. Cuando Dios le hizo la promesa, Abraham tenía 75 años, Sara tenía 10 años menos. La pregunta es: ¿cómo es posible que a esta altura podía venir un sueño de tener una familia? Sin embargo, como hemos leído, para Dios no hay nada imposible. Y quiero decirle, estimada hermana, estimada amiga que está aquí con nosotros, para Dios nada hay imposible. El sueño de Dios quiere que se cumpla en su vida, en la vida de sus hijos. Lo que más preocupa en el caso de una madre son sus hijos. Y quiere ver a sus hijos realizados en el sueño de Dios. Y es por eso que hay momentos en que los momentos difíciles se convierten en gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la sobrenaturalidad que ocurre en algunos casos, en algunas familias, eso lo que trae es sencillamente una base sólida para la familia. Si usted está teniendo problemas serios, quiero decirle una cosa: esos problemas difíciles que usted está pasando se van a convertir en una gran oportunidad para poner una base sólida en la familia. Y aun cuando nosotros faltemos como padres, nuestros hijos seguirán acogiéndose a esas verdades sólidas que son la palabra del Señor. Vemos aquí entonces la imposibilidad que había en la vida de Sara y de Abraham. La imposibilidad que vemos en la vida de esta pareja era la edad. Vemos aquí, Abraham tenía ya 75 años en cuanto le dio la promesa, Sara tenía 65 años. Pero había otro componente, era la esterilidad de Sara. Y además de eso, había ya una exclusión por la falta de tiempo, es decir, ya no era tiempo para ser mamá. Como también había ya entonces también una falta de motivación. Eso ya en ella ya no tenía la motivación, porque la naturaleza misma le decía: esto ya no es posible. Por eso que en el versículo 13 que hemos leído dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Yo no sé cuántas de las que están aquí tienen ese tipo de pensamiento. No me estoy refiriendo a la maternidad, me estoy refiriendo a algunas situaciones que usted ha querido ver, algunos milagros que ha querido ver en sus hijos, en sus hijas, dentro del seno del hogar. ¿Será posible que todavía hay alguna esperanza? Sara, cuando escucha que Dios le estaba dando una promesa de darle una respuesta, dice la palabra que se empezó a reír, pero una risa de incredulidad, una risa irónica. Será cierto, no creo que a lo mejor Dios está bromeando. Pero le voy a decir una cosa: Dios no bromea. Cuando Dios promete algo, Él lo ha de cumplir. Y esto, cuando usted se encuentra en una situación como esta,
Dios va a pedir, ¿qué cosa? Va a pedir que nosotros le conozcamos, porque Dios quiere intervenir en la vida de su hijo, en la vida de su hija. Dios quiere hacer algo especial. Dios tiene un plan para cada familia. Y vemos aquí que hay momentos donde hay un estiramiento al máximo de la fe. Vemos que tanto Abraham como Sara esperaron 25 años para ver concretizado el milagro. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene que esperar, pero una cosa es cierta, que Dios lo va a hacer. Si usted se encuentra en este momento, está diciendo, pero yo como mamá no me siento realizada, no veo lo que yo quisiera ver. A lo mejor empezó ya a ver algunos pequeños rasgos allá en la distancia, en la vida del seno de la familia, pero usted no está contenta todavía. Mas yo le voy a decir una cosa, Sara, cuando Dios le dio una promesa, Él se la cumplió 25 años después. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanto tiempo? Para nosotros, para Dios no. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba preparando ciertas virtudes en la vida de Sara que iban a formar parte integral para poder preparar a su hijo para ser uno de los grandes patriarcas. Por eso hay momentos en que Dios no contesta, porque está perfeccionando nuestra fe, está perfeccionando nuestra adoración a Dios y está perfeccionando nuestro amor. Y esos componentes van a ser básicamente los que van a formar parte para que en la familia se dé ese milagro. Entonces, cambiando de una imposibilidad humana, yo no sé si usted se ha sentido así. Usted dice, ya no tengo esperanza. A lo mejor usted dice, yo quiero ser una buena madre, pero no tengo un buen esposo. Ahí sí la cosa está más difícil, ¿no? Dice, pero ¿qué voy a hacer? Mejor me voy de este país. Algunas han llegado a pensar, mejor me cambio de esposo, mejor me voy a divorciar, a lo mejor voy a tener un nuevo sueño con una nueva persona. Otros han pensado en el sueño fatal de la muerte para escapar de la pesadilla que están viviendo. Si usted se siente en un momento tan difícil de su vida, usted está en esta posición, usted dice, yo ya no puedo hacer nada más. Yo le quiero decir una cosa, que en ese momento Dios se le apareció a Sara y ahora también Dios le dice por medio de su palabra, mira, no temas, yo te voy a contestar tu petición. Ahí está entonces las posibilidades divinas cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando una mujer le llega a creer a Dios, ¿sabe qué? Dios le va a contestar los sueños y más allá de aquellos que ha tenido a lo largo de su vida. Vemos entonces las posibilidades divinas cuando nosotros le creemos, porque la visitación oportuna de Dios llega en la hora cero. Dios llega en la hora cero. En el momento que Sara queda embarazada, ella en ese momento tenía 89 años. ¿Será posible? Humanamente hablando, no, pero divinamente sí es posible. Usted dirá, es posible que yo pueda, dirá una madre, ser feliz. Puedo llegar a sonreír, puedo sentirme realizada como mamá, como esposa. Puedo terminar todavía mis últimos días, mis últimos años sobre la faz de esta tierra, pero agradecida, completamente satisfecha por haber visto en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, de mi matrimonio, el poder ver realmente algo importante. Claro que sí, todo es posible, porque para Dios, recuerde, nada es imposible. Entonces Dios lo que va a hacer es desafiarnos a creer en el momento oportuno. Sara reaccionó con un poco de incredulidad y además de eso, ella se autodefendió cuando le preguntaron, Sara, ¿te reíste? No, yo no me reí. Y Dios le dijo, sí te has reído. Mire, Dios tiene tanto humor porque a su hijo le puso por nombre Isaac, que significa risa, para que Sara se acordara. Cuando tú te reíste, mira, ¿sabes qué? Para que te rías toda la vida, que yo te doy la respuesta. Dios le dio ese hijo. He aquí entonces donde el fortalecimiento de la fe, la gratitud y el amor vienen a ser como cimiento firme para el hogar. Estos tres elementos que se empezaron a formar en la vida del corazón de Sara vinieron a formar parte integral de aquellas cosas importantes para poder desarrollar en la vida
de aquel milagro que Dios le iba a conceder, que se llamaba o se llamó Isaac. De ahí que entonces el resultado de la esperanza, cuando ya no existía, Dios se la empezó a dar a ella. Los resultados de lo milagroso, de la oportunidad de ser una madre, vemos allá en el capítulo 21 del libro de Génesis. Vean aquí vemos entonces el cumplimiento cuando dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová como Sara le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ahora vemos aquí, Sara a los 90 años siendo mamá. Es que cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Estimada madrecita, en esta hora quiero decirle, si usted está pasando por momentos bastante difíciles, complicados, el tiempo va pasando, ha escuchado tantas promesas, ha visto tantas buenas intenciones, pero no se han materializado. Y usted dice, ya no soporto más. Quiero decirle que si usted se atreve a creerle que Dios puede hacer cambios en la vida de su familia, en la vida de su hogar, Dios lo va a hacer. Se lo quiero decir esto porque son cosas que yo viví en mi niñez y quiero compartirlo desde este ángulo como hijo. Vi cómo mi madre en muchas oportunidades se mantuvo en una fe inquebrantable. Y una vez nos dijo a nosotros, que éramos los más pequeños, si algo les voy a dejar en herencia, va a ser el Evangelio. Yo tendría unos 8 o 9 años cuando dijo esas palabras. Mi padre en ese momento no era una persona que no conocía al Señor. Mi madre sufrió muchísimo. Sin embargo, nunca ella nos demostró su sufrimiento. Eso fue algo que yo realmente lo admiro, que nunca nos puso en contra de mi papá. Nunca nos dijo nada negativo en contra de él. Al contrario, siempre ella estaba orando por él. Y aun cuando habían algunas cosas medio complicadas, mi madre estaba ahí orando. Y aún nosotros estábamos orando cuando mi padre llegaba y nos levantaba donde estábamos orando y nos decía, ¿qué están haciendo aquí? Y empezaba a decir algunas palabras no correctas. Y entonces, pero recuerdo que había momentos cuando mi madre derramaba lágrimas y seguía ella creyendo. Y decía, Señor, salva a Héctor, porque así se llamaba mi papá. Pero ¿sabe qué? Cada uno fue llegando a los pies de Cristo. Cada uno de los hijos fuimos llegando en su tiempo. Cosas que yo recuerdo, y no voy a mencionar nombres, pero cada uno en su tiempo el Señor nos fue llevando. Así a todos mis hermanos, a mis hermanas y por último a mi papá. Y ustedes saben, mi papá falleció en el mes de enero de este año a los 101 años. Pero ¿sabe qué? Mi padre, unos 15 días antes de morir, más o menos, o una semana, nos decía, en el cielo los voy a ver. Y yo le preguntaba, papá, ¿y a quién usted va a ver? Voy a ver a Jesús y voy a ver a tu mamá, me decía. ¿Por qué razón? Porque mi madre siempre estuvo ahí como una guerrera llevando la palabra. No se dio por vencida. Estimada madrecita, no se dé por vencido. Aunque usted mire la rebeldía de sus hijos, aunque mire la contradicción, ve ahí cosas que usted dice, yo nunca pensé que esto iba a pasar cuando yo me uní en el matrimonio. Nunca pensé cuando iba a abrazar a aquel bebé y lo iba a tener en sus brazos, que iba a pasar estas cosas. Nunca creí que iba a derramar lágrimas, que todo iba a ser felicidad. Pero yo le quiero decir una cosa. Si aprendemos a creer y permanecer en la fe en el Señor, Dios va a intervenir en el tiempo. Así como Dios visitó a Sara en su tiempo, así lo va a hacer en la vida de cada una de ustedes. Y Dios cuando responde, responde maravillosamente. De tal manera que Sara, se puede usted imaginar, a los 90 años, teniendo un bebé en sus manos. Por eso ella se empezó a reír. Dice la Escritura en el versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Cuántas mujeres necesitan reír hoy en día?
Sara, oiga, a los 90 años se estaba riendo. Yo me imagino teniendo ahí a Isaac en sus brazos, estaba riendo ella. Dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Por qué? Porque Dios empezó a satisfacer y llenar el corazón de Sara. Pero no solamente de ella, sino de su esposo. Porque dice el versículo 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y Sara no solamente como madre, sino como esposa, estaba bendiciendo también a su esposo al darle un hijo. Por eso que el que aprende a creer a Dios, Dios hará que las cosas sucedan de una manera milagrosa y prodigiosa. Ahora bien, los desafíos a vencer de una madre. Quiero por lo menos mencionarle 3 desafíos que toda madre debe de tomar muy en cuenta. En primer lugar, los desafíos personales. Entre esos desafíos personales podemos encontrar, por ejemplo, la inexperiencia que ella tenía a los 90 años. En ese momento ella iba a aprender a ser mamá. Pregunto, ¿cuántas madres que están aquí presentes ya sabían lo que tenían que hacer cuando nació el niño? No. Se aprende a ser mamá en el camino. Aunque algunas veces se recibe alguna instrucción, alguna consejería, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es leer el manual de cómo se conduce un vehículo y otra cosa es saberlo conducir. Entonces vemos acá que la inexperiencia en la vida de Sara y a esta edad de 90 años aprender a ser mamá. Entonces eso era ya un desafío a nivel personal. Toda mujer con la ayuda de Dios debe de aprender a vencer todo desafío. Pero no solamente eso, sino el temor por la falta de tiempo para la maternidad. Dice la Biblia que la edad del hombre es 70 y entre los más fuertes es 80. Pero Sara tenía 90. Es decir, ella estaba viviendo horas extras. Lo más seguro que debe venir a la mente de Sara. Bueno, tengo un bebé. ¿Y cuándo voy a morir? ¿Cuántos años me quedan? ¿Lo voy a poder ver crecer? Yo le voy a decir una cosa. Cuando Dios le da algo y para que usted lo disfrute, le va a dar el tiempo para que lo pueda disfrutar también. Y Dios le ha de conceder eso. Hay probablemente algunas de ustedes que tienen temor hacia el futuro. Dice, ¿qué va a pasar? Usted dice, pero mis hijos están chiquitos. Y hay otros que no están tan chiquitos, pero dice, usted quiere ver todavía los resultados, quiere ver los milagros, quiere ver esto. Y no se quiere ir de esta tierra hasta no ver realmente lo que Dios le había prometido en su corazón y poderlo disfrutar. Pero es aquí donde ella tuvo que vencer el temor hacia el futuro y aceptar el privilegio. Estimada madre, acepta el privilegio que Dios le ha dado. Y si Dios le ha dado esos hijos, debe de saber que usted con la ayuda del Señor los va a ver en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también debe de aceptar el privilegio de recibir el milagro por gracia. Vemos aquí que Sara se empezó a reír y dijo, Señor, la verdad que me has hecho reír, me has hecho sonreír. Hay muchas mujeres que necesitan realmente aprender a sonreír porque han tenido tantos momentos de tristeza. No ha habido momentos que los han llenado de felicidad. Pero cuando Dios visita con un milagro, vamos a tener pero una risa de gratitud y de sorpresa por las cosas lindas que Dios hace. Y Dios va a alegrar no solamente el corazón de la esposa, sino también del esposo. Entonces, esos desafíos a nivel personal, Sara tenía que vencerlos. Pero también tenía que vencer otra clase de desafíos, y son desafíos de carácter familiar. Recuerden que Sara, en una desesperación, a Abraham, allégate a mi sierva Agar, porque creo que de ella voy a tener hijos. Realmente fue una decisión que no era dentro de la voluntad de Dios, y sabemos que nace de esa relación, nace un hijo. Probablemente aquí hay algunas madrecitas y esposas que han sufrido porque se han dado cuenta que su esposo tiene hijos fuera de matrimonio. Vemos acá entonces que a esta altura, cuando ya nace Isaac,
Ismael tenía 13 años. Y dice la palabra de Dios que Ismael empezaba a burlarse de Isaac. Lean conmigo el capítulo 21, versículo 9, dice así. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, un hijo, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Vea esto. Qué interesante cómo ahora Sara responde ante un desafío. Y vemos aquí, es como una ola gigante que llega a amenazar a los hijos. Y una de las cosas que hoy en día está amenazando a muchos de los hijos, especialmente los que están muy pequeños, es el famoso bullying en los colegios. Ustedes se recordarán, hace unos 2 o 3 años atrás aproximadamente, un niño se suicidó porque no soportó la burla de sus compañeros y dejó una nota de los nombres de sus compañeros que se habían burlado. Vemos aquí, no solamente este caso, hay miles de casos. De hecho, el gobierno está tratando de tomar alguna iniciativa para que estas cosas se dejen de dar, porque esto ha proliferado tanto que muchos de los niños están siendo afectados psicológicamente. Igual, Isaac estaba siendo víctima de la burla de su medio hermano Ismael. Entonces, ¿qué hizo Sara? Ven aquí. Ante esa situación, ella tuvo que aceptar un desafío. Y era proteger a su hijo de ese daño psicológico. Y tuvo que tomar una decisión. Y que tuvo que decirle a su esposo que la hiciera. ¿Sabe qué? Estimadas madres, estimada esposa, probablemente algunas de ustedes están un poco decepcionadas. A lo mejor bastante, de su esposo. Especialmente cuando no han sabido tomar la autoridad en el momento que debieron de haber tomado autoridad. Estoy seguro que Abraham vio esa burla de Ismael sobre Isaac, pero él no dijo nada. Pero Sara tuvo que tomar la decisión y le dijo, echa a esta mujer y a su hijo, porque no ha de heredar con mi hijo Isaac. Y dice la palabra que a Abraham le pareció duro este dicho. Entonces vemos acá que Sara tuvo que vencer, no solamente un daño psicológico que le estaban haciendo a su hijo, y tuvo que salir adelante para defenderlo. Y yo les animo, estimadas madrecitas, por favor, defienda a sus hijos, por favor. Aprenda a escuchar y aprenda a defenderlos. Que sepan que hay alguien que los está apoyando. Pero también cuando en algún momento dado nosotros los hombres, los esposos o los padres, hermanos, no tomamos la iniciativa, pero usted mira un riesgo, un peligro, tome usted la iniciativa. Siempre que sea dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos que nosotros los hombres necesitamos que nos despierten. Sí, dicen algunos. Entonces, este dicho le pareció duro a Abraham. Claro, era muy difícil para él porque Ismael era su hijo, Isaac también, y tenía que tomar una decisión. Entonces, ella tuvo que tomar la iniciativa de un liderazgo porque su esposo no lo tomaba, y a la vez ella estaba viendo una amenaza de desprotección en el futuro sobre Isaac. Cuando ella vio eso, interpretó más allá de la situación que estaba sucediendo en ese momento. Ella estaba viendo lo que iba a pasar con esas dos futuras naciones que estaban representadas ahí. Ella estaba viendo los conflictos que iban a venir y dijo, no ha de heredar mi hijo Isaac conjuntamente con Ismael. Por lo tanto, te pido que eches a la mujer y a su hijo, porque no va a heredar con mi hijo Isaac. Ella estaba viendo entonces cómo protegerle en cuanto al futuro. Y una madre siempre tiene que tener una visión futurista, no solamente por lo que está pasando en el momento, sino mirar más allá. Y ella tuvo que vencer esas dificultades familiares para poderle dar a su hijo lo que realmente éste iba a necesitar. Pero el otro desafío, aparte del desafío personal y el desafío familiar,
es el desafío espiritual. Vemos entonces ya en el capítulo 22 de Génesis, en el capítulo 22, versículo 1 y 2, aquí vemos otra clase de desafío. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora Sara había vencido un desafío personal, un desafío pero también de carácter familiar, pero el más difícil era un desafío espiritual. Ahora Dios está pidiendo que Abraham sacrifique a su hijo Isaac. ¿Cómo se sentiría Sara al oír eso? Una madre que había esperado tantos años a su hijo, ahora Dios dice, ahora sacrifícamelo. Pero ve aquí, tanto en la vida de Abraham como en la vida de Sara, tuvieron que tomar una decisión. Fueron desafiados por Dios. Y le quiero decir una cosa, estimada madrecita, Dios la está desafiando a usted también. Y usted no se ha dado cuenta. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, lo que le está diciendo en otras palabras, aunque no, y sabemos por la historia que Dios no lo permitió ese sacrificio, lo único que Dios quería era que Abraham y también Sara priorizara a Dios sobre su hijo. Eso es lo que Dios va a querer, que nosotros hagamos como padres, la mujer como madre, que amemos a Dios sobre nuestros hijos. Hay momentos, hay madres que han fallado en este desafío porque llegan a amar más a los hijos que a Dios mismo. Y es aquí de entonces cuando entran en graves problemas. ¿Por qué? Porque llegan a idolatrar al hijo o a la hija. Y el hijo o la hija es todo, no es cierto. Es Dios que debe de ser siempre el primero y el último. El primer mandamiento, ahí está muy claro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que lo primero que Dios va a pedir es priorizar a Dios sobre los hijos. Este es un gran desafío y poderle decir, Señor, a partir de este día, como mamá, si usted quiere ser una buena madre, tiene que amar más a Dios que a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque amando a Dios vamos a amar más a nuestros hijos. Pero también es aceptar la voluntad de Dios sobre la nuestra, como fue con la Virgen María. El mismo caso. Sara y Abraham tuvo que aceptar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios sobre mi propia voluntad. Dios me está pidiendo a mi hijo. Muy bien, aquí está, Señor. Eso pasó con la Virgen María. Cuando ella aceptó el privilegio por parte de Dios, recordemos que cuando ella estaba en el templo, llega Simeón, un siervo de Dios, y le dio una profecía, le dio un mensaje de parte de Dios y le dijo, una espada traspasará tu misma alma. Efectivamente, el privilegio fue muy grande para la Virgen María, pero se puede usted imaginar como madre cómo sufrió al ver que su hijo Jesús era menospreciado por la gente que le rodeaba. ¿Cómo se ha sentido usted, estimada madrecita, cuando ha escuchado, por ejemplo, de que han hablado mal de su hija o de su hijo? Sin embargo, aquí no solamente hablaban mal de Jesús algunos, sino que planificaban el poderlo matar. Y eso era continuo, planes de destrucción, planes de muerte. ¿Cómo se siente una madre al ver a su hijo amenazado continuamente? No solo eso, sino rechazado, y especialmente en la cruz del Calvario. Por eso le dijo Dios a través de este siervo, Simeón, una espada traspasará tu misma alma. Es que los grandes desafíos de honrar y amar a Dios, algunos momentos están precedidos de momentos de dolor, pero también Dios consoló a esta madre, a la Virgen María, después que su Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, yo le digo esto, cuando usted se ve ahí con un momento difícil, que usted tiene que aceptar la voluntad de Dios, y si esa voluntad de Dios la lleva por una etapa de sufrimiento, debe de saber esto,
que más adelante el hacer la voluntad de Dios le va a traer la mejor sonrisa, la mejor risa para la gloria del Señor Jesucristo. Como sucedió con Sara, empezó a reírse a los 90 años, empezó a gozarse. Pero esto le trajo, por supuesto, mucha satisfacción. Pero también todo esto le ayudó a Sara en este desafío espiritual a formar el carácter que ella iba a necesitar para ayudar a su hijo. Ya en el capítulo 23, encontramos aquí en el libro de Génesis, ya el momento de su muerte, cuando dice, fue la vida de Sara, oiga esto, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y, dice, y a llorarla. ¿Cuántos años vivió? 127 años. Estamos hablando, 37 años vio a su hijo Isaac. Ella pensaba, a lo mejor el próximo año me muero. ¿Quién va a cuidar de mi hijo? No, ella lo cuidó. Isaac tenía 37 años cuando ella murió. Y eso le sirvió a ella para poder cumplir con su papel como madre. Estimada madrecita, si usted piensa que ya no va a tener más tiempo, especialmente cuando se ha sentido con algunos problemas de salud o hay otro tipo de amenazas, de problemas a lo mejor de su esposo que le ha dado por lo menos alguna idea de una separación, en algún otro caso que hay amenazas de divorcio o están en proceso de divorcio o problemas de carácter financiero, y usted dice, pero no he terminado mi tarea, estoy viendo que las cosas no pueden realmente verse muy claras en el futuro. Pero le digo, si usted se acoge a la mano de Dios, y si Dios le ha dado a ese hijo, recuerde, herencia de Jehová son los hijos. Y si Dios le ha dado esa herencia, Dios le va a permitir que usted cumpla con esa tarea. Y Sara muere a los 127 años viendo a su hijo de 37 años. No vio a su hijo casado porque se casó a los 40 años. Abraham se encargó de poderle conseguir la esposa para su hijo. Ahora, pero le voy a decir esto, estimada madre, Dios tiene mejores tiempos para el día de mañana para cada una de ustedes. Si usted ha venido con momentos de dificultad, quiero que sepa que Dios le va a ayudar. Pero ¿qué necesita? Creer y entrenar a los hijos a poseer las promesas de Dios. Eso hizo Sara con su hijo Isaac. Él estaba ahí en casa, en la tienda, ahí estaba cuidándolo, estaba entrenándolo, enseñándole la palabra, enseñándole las promesas, lo entrenó para la vida. Y esto se ha de cumplir en la vida de cada una. Ahora, la comprensión y la ejecución del papel de una madre es muy importante. Probablemente algunas de ustedes se sienten incomprendidas, dicen, no me entiende, mi esposo no me entiende, mis hijos no me entienden, y especialmente en la ejecución de ese papel. Pero quiero por lo menos que veamos acá rápidamente algunas etapas en la vida de Sara. La etapa de la frustración por problemas circunstanciales. Ella no tenía culpa que no podía dar a luz hijos cuando ella pensó que era la edad correcta, la edad de poder dar a luz. Momentos difíciles vinieron a la vida de ella. Probablemente algunas de ustedes estén así, en una etapa circunstancial, donde han sufrido y cosas que no tienen nada que ver con su voluntad, sino que, por ejemplo, algunos accidentes, algunas enfermedades, algunos problemas con papá o con mamá, cosas que usted nunca se las buscó, pero circunstancialmente le visitaron. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, usted ha salido hacia adelante. Vemos ahí que hay que saber entender la frustración por problemas circunstanciales en la vida de una mujer que la marcaron, que la hirieron. Pero de todas estas cosas Dios saca adelante. Pero otra etapa es la etapa por la falta de protección del esposo. Hubieron dos momentos en la vida de Sara, y probablemente usted, estimada esposa y madre, hay cosas que la guarda. Especialmente una mujer, ¿qué es lo que más necesita? Entre todas las cosas es seguridad. Pero hubo dos momentos en que Sara fue expuesta a que dos hombres la tomaran por esposa, porque Abraham no quiso que se dieran cuenta que él era el esposo, porque tenía temor que lo mataran. En aquel entonces parece que cuando a alguien le gustaba una mujer, mataban al hombre para quedarse con la mujer. Entonces Abraham dijo, yo no quiero morirme.
Y tenía 75 años y no quería morirse. ¿Ya? Pero entonces vieron dos oportunidades donde Sara, y mire, era tan atractiva Sara y tan bien cuidada que Faraón, oiga bien, no solo Faraón, sino el rey, otro rey, Abimelech, los dos se fijaron en ella. Estamos hablando de gente de gobierno, de gente que tenía autoridad y poder. Se fijaron en ella. Dijeron, esta va a ser la primera dama de la república. Los dos. Y Abraham se fue a cortar ahí mangos, andaba buscando otras cositas, tranquilo. Pero ¿sabe qué? Hubieron una etapa así, una etapa por la falta de protección del esposo. A lo mejor usted, estimada esposa, esté pasando momentos así, lo recuerda. Y eso le ha marcado. Si su esposo no la ha protegido como usted mereció haber sido protegida financieramente, a lo mejor usted ha tenido que llevar la carga financiera, la carga de liderazgo de la casa, la carga de otras áreas de su vida. Sin embargo, Dios la ha sostenido. Y quiero que sepa que una cosa buena que usted puede hacer esta hora es perdonar esa falta de carácter de su esposo. Perdónelo. Porque es mejor que termine riéndose como Sara, ¿sí o no? ¿Para qué? No se acuerde de estas cosas. Así somos los hombres, no se preocupe. Pero también la etapa de la espera prolongada. Esperó que se hiciera justicia. Esperó. Señor, ¿y cuándo? Momento, viene un momento. Y ese tiempo viene. Usted está esperando que Dios haga justicia, Dios lo va a hacer. Y lo que usted ha querido ver, lo va a ver con la ayuda del Señor. Otra etapa fue la etapa milagrosa. En el momento que pudo tener a su hijo Isaac en sus brazos. Pero todo esto comenzó de menos a más. Y esta vida de esta mujer llegó a ser plena. Y también, dice la palabra, entró a una etapa de satisfacción y descanso. Porque cuando describe aquí el momento de su fallecimiento, en el capítulo 23, qué lindo es esto. Que una mujer pueda terminar con satisfacción y descanso, en reposo. Pero todo tiene que ver cuando una mujer reconoce su necesidad espiritual. La pregunta es, ¿cómo la quiere terminar usted su vida? ¿Quiere terminarla llena de dolor, de amargura, de resentimiento, de odios, de venganza, de frustración, de rabia? No. Cambiemos. ¿Qué se necesita? Y tengo 3 preguntas. ¿Cuál sería el primer paso de una mujer para ser vencedora? ¿Qué necesita? El primer paso es conocer íntimamente a Dios como conoció Sara. Esto no era religión lo que conocía Sara. Sara y su esposo conocían al Dios vivo, el que hizo los cielos y la tierra. Esta relación es la que va a traerle realmente la esperanza, la fortaleza, la fe que necesita. Y no solo eso, sino la intervención de Dios en esos momentos. Yo pude verlo en muchos momentos en mi madre, por ejemplo, oraba por algunos de mis hermanos y todos los demás. Entonces, pero había momentos difíciles. Sin embargo, de repente se veían unos momentos de milagros. Recuerdo el caso de mi hermana. Tuvo un cáncer que comenzó en uno de los ovarios, con metástasis hasta en los pulmones. Le hablaron de los Estados Unidos. Mi hermana estaba viviendo en ese entonces en la ciudad de Chicago. Y le dijeron a mi madre, véngase señora a cuidar a su hija al hospital porque no le damos 2 meses de vida. No le damos 2 meses. Mi madre se fue a cuidarla. Unos hermanos llegaron a orar y con ella, orando y ayunando, oraron por mi hermana. Dios, oiga esto, la sanó. En ese momento mi hermana con tratamiento de quimioterapia, radioterapia y todo lo demás. Y ya no le pegaba, sino que todo iba avanzando. Ya no le damos más tiempo de vida. Lo más 2 meses. Mi hermana sanó. Y oiga bien esto. Del ovario donde estaba el cáncer, mi hermana concibió, dio a luz una hija y esa hija tiene hoy 30 años.
30 años. 2 meses de vida, pero Dios lo cambió. Porque mi madre aprendió a creer y ella sabía que el Señor era poderoso. Por eso que una mujer cuando conoce íntimamente a Dios no se da por vencido. Estimada madrecita, ¿cuál es el mejor beneficio que usted puede dejar a su hija, a su hijo? Es que no se rinda en las cosas de Dios, sino que pelee y diga, sí Señor, yo creo a tu palabra, yo voy a orar por ella, voy a orar por él, aunque ande en caminos descarriados, aunque en este momento no quiera nada con las cosas de Dios. Las cosas se miran totalmente oscuras, complicadas, y usted dice, no, yo sigo adelante. Entonces cuando usted se mantiene en la fe, Dios empieza a responder de una manera especial. Por eso, ¿qué tiene que hacer? Conozca a Dios íntimamente. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación personal. Pero también, esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Cuál debe de ser la actitud frente a los obstáculos? Confiar en Dios y Él hará. ¿Y dónde es que usted tiene que confiar? Tiene que confiar en aquel que hizo los cielos y la tierra y el que murió en la cruz del Calvario, y cuando dijo consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo yo lo he hecho por cada uno de ustedes. Si esa victoria se dio en la cruz del Calvario es para que hoy en día pueda estar, hermano, aplicada en la vida de cada madrecita y de cada hijo ahí en el hogar, donde haya una respuesta por parte de Dios. ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer a favor de una madre que confía en Él? Dios puede hacerlo. Lo único que le va a pedir Dios a ustedes, cree. Una madre una vez se le acerca a Jesús. Ella estaba muy angustiada porque su hija estaba atormentada por demonios. Era una persona que no tenía su propia, digamos, voluntad. Era dominada por esos espíritus inmundos. Muy parecido a una esquizofrenia. Pero no era esquizofrenia, sino una posesión diabólica. Y esta madre llega a Jesús y le dice, Jesús, ¿puedes hacer algo por mi hija? Jesús la desafió a creer y le dijo, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo, de cierto os digo que no he visto tanta fe, ni aún en Israel. Por cuanto has dicho esto, ve, porque los demonios han salido de tu hija. Y cuando ella la vio, estaba completamente sana. ¿Por qué? Porque cuando una madre empieza a creerle a Dios y ha tenido una experiencia personal con Cristo, Dios hará grandes cosas. Creo que estamos en un momento donde hoy se habla acerca del Día de la Madre. La próxima semana se va a celebrar a nivel nacional. Pero qué feliz día puede ser cuando no existe felicidad. ¿Qué tiene que hacer usted, estimada madrecita? Dígale a Jesús, Señor, de verdad, mi corazón ha estado lejos de ti. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Necesito que tú entres a mi corazón, no una idea de Dios, sino que tú me perdones, me limpies, que haga de mí una nueva criatura, que yo pueda de lo más profundo de mi corazón impartir de tu persona, de tu gracia, y eso marcará la diferencia. Sara aceptó la misión imposible y la pudo terminar. Usted la puede terminar también. Una madre es una mujer, como mujer es perseverante, insistente, que aun cuando nosotros los hombres nos hemos dado ya por vencidos, una mujer sigue adelante. Por eso Dios la puso como ayuda idónea. De hecho, yo sé que aquí hay milagros, mujeres que pueden testificar lo que hizo su madrecita o su padre al haber orado, al haberse mantenido en el camino de Dios. Este es su momento para que usted le diga a Dios, Señor, aquí estoy realmente. Yo lo que necesito es tener una relación personal contigo. Quiero que me perdones, me salves, porque mi pecado, Señor, no me permite, Señor, el poder disfrutar de tu compañía. Pero Jesús para eso murió, para quitar el pecado y para darnos la libertad. Si hubiese una madrecita en esta hora que está dispuesta
no a cambiar de religión, sino a cambiar su relación con Dios. Porque no es cambio de religión, es cambio de relación. Que usted le diga: Señor, reconozco que soy una mujer pecadora. Con muchas cosas te he ofendido y por eso yo no te puedo percibir, no te entiendo. Por eso te siento muy lejano por mi pecado. Pero ahora sé que moriste por mí, derramaste tu sangre para perdonarme. Y por la fe en esa sangre recibo el perdón. ¿Qué va a pasar? La barrera que le separa de Dios será quitada. Y en ese momento usted va a sentir la sabiduría, la gracia, la asistencia de Dios. Y Dios le va a empezar a bendecir. Y cosas grandes empezará a ver en su vida y en los demás. Porque dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Si hay alguna madrecita en esta hora que con mucha sinceridad quisiera hacer una oración de fe ahí donde está, repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias porque me amas tal como soy. Te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor, por haber estado alejada de ti por tanto tiempo. Pero yo creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Y por la fe en esa verdad recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que resucitaste para darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Padre, ante ti estamos en esta hora dándote gracias por estas mujeres que han dado este lindo paso. Algo que estaban necesitando desde hace mucho tiempo. Tú has conocido la soledad, las dificultades, las batallas que han pasado en su vida. Se han sentido desprotegidas, desconsoladas. Pero tú, Señor, has tenido misericordia. Señor, te pido en este momento que tú les guardes. Y ponemos a cada familia aquí representada, la ponemos en tus manos, para que tú hagas el milagro que tú has prometido, Señor, la salvación. Bendice, Señor, a cada madre, consuélale, Señor, sana las heridas, fortalécele, dale ánimo para que siga creyendo en tu dulce y hermosa palabra. Gracias, en Cristo Jesús. Amén.